Habíamos revisado la semana pasada, ¿cierto? Samuel, y estamos en esa continuidad. Vamos a ver hoy en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. ¿Sí? La semana pasada habíamos visto el capítulo 1, pero hoy vamos a ver que el Padre va a traer a cada uno de nosotros y para nosotros, ¿sí? En este día, recibir y poder entregar. Yo quiero decirles algo que el Padre me habló y me dio como instrucción para cada uno de ustedes. Usted está acá no porque usted quiso conectarse, sino porque el Padre lo trajo. Y porque hoy, en esta noche, a usted se le va a ser revelado algo de parte del Padre. Usted va a recibir una palabra de parte de nuestro Abba, porque usted ha dicho que es vasija y lo que usted en este día va a recibir, usted va a tener que compartir. Si usted no lo hace, el Padre va a demandar de usted. ¿Qué va a recibir hoy? Yo no lo sé, porque vamos a ver el capítulo 2 desde el verso 12. ¿Algo el Padre va a hablar? No lo sé, pero usted va a recibir una instrucción en esta noche. El Padre le dirá con quién tiene que ir a compartir lo que en esta noche Él va a hablar a su vida. Entonces, ¿cuántos le dijimos, soy vasija tuya? Aquí estoy, heme aquí. Bueno, el Padre en este tiempo, Él está haciendo con nosotros como Él quiere hacer. Hemos dicho, somos tus siervos, listo. Preparémonos porque en este tiempo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia no es libertad para seguir pecando. Hemos confundido o malinterpretado, ¿sí?, esta porción de la palabra cuando dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es que sobreabunda la gracia, sobreabunda la palabra del Padre, hay abundancia de palabra profética, hay abundancia de palabra que el Padre envía para que nosotros la compartamos. Eso es que sobreabunda la gracia. Cuando hay más pecado, cuando vemos más maldad, ¿qué pasa? El pueblo se levanta a clamar, el pueblo se levanta a pedir misericordia, rajen, misericordia a nuestro Creador. Entonces el Creador hace misericordia porque quizás nuestra propia familia, nuestros más allegados, están dentro de ese grupo que están transgrediendo, que están dados al pecado. Entonces, a causa de las oraciones de los justos, a causa de las oraciones del clamor de su pueblo, el Padre sobreabunda la gracia. Es decir, viene palabra y te dice, entrega este mensaje a tal persona. Él te dirá a quién tienes que darle el mensaje. Entonces, el Padre está tomándonos y nos dice, listo, allí vas a ser mi siervo, porque a veces creemos que siervo es solamente el que se levanta a predicar y que es reconocido en todo lado. Resulta que un siervo es aquel que sirve de diferentes formas, como Él quiere tomar nuestras vidas. Así es que en esta noche usted es un siervo del Abacados, de nuestro Padre. En esta noche usted es una vasija y esa vasija va a recibir y va a contener, y lo que usted va a recibir lo va a entregar. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, a donde nos dice el pecado de los hijos de Elí. ¿Sí? Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no conocían a Yahvé. Tremendo. A veces hemos creído que hombres impíos son los de fuera, los que no conocen la palabra. ¿Cuántas veces usted y yo creíamos que impíos eran aquellos que no conocen la Escritura, aquellos que están en pecado porque no saben lo que dice la Escritura? Pero resulta que la palabra me enseña que estos hombres impíos eran los hijos de Elí. ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Eran también sacerdotes. Dice que, en otra traducción, ¿sí?, dice que eran
hijos de Belial. Y vamos a ver qué es esta palabra, impío. Impío, ¿sí? Mirándola en la traducción hebrea, dice, injusto, malo, malvado. Esa es una persona impía. Una persona impía, como los hijos de Elí, son aquellos que conocen la palabra, pero no la viven. Los hijos de Elí conocían la Torá, pero no la vivían. Por eso eran hombres impíos, ¿sí? Y dice, y no conocían al Todopoderoso, no conocían a Yahvé, el Elohim. Esta palabra no conocían, ¿sí? Traducida es que no obedecían o no temían o no procedían de acuerdo a lo que ordena la Torá, de acuerdo a lo que ordena las instrucciones de nuestro Padre, ¿sí? ¿Cuántas personas de pronto conocen la palabra como los hijos de Elí, pero no proceden de acuerdo a la palabra? Muchos. En este tiempo hay muchos que quizás están en la misma condición que los hijos de Elí. Y cuando digo muchos, estoy hablando primero de aquellos que están oficiando un servicio a nuestro Padre Celestial. Aquellos que están ministrando en la presencia de nuestro Abba. Aquellos que están al frente de una congregación. Aquellos que están al frente de un grupo de personas. Conocen la palabra, conocen la instrucción, han tenido muchos años de estudio quizás, pero no proceden de acuerdo a lo que ordena la palabra de nuestro Abacadosh, ¿sí? Muchos dicen, no, es que, vea, yo tengo 20 años o 30 conociendo la palabra. No se trata de cuánto conozca, se trata de cuánto la viva, de cuánto de lo que nosotros conocemos aplicamos en nuestra vida la palabra, ¿sí? De nada sirve estar lleno de conocimiento si nuestra vida está vacía en la aplicación de la palabra. Entonces, estos hijos de Elí no procedían conforme dice la Escritura. Y vamos a ver por qué dice que no procedían. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Es tremendo. Miren lo que ocurría. Aquí nos habla de sacrificio, ¿sí? ¿Qué estamos hablando o qué estamos viendo acá en esta porción? Por eso les decía en estos días que estamos como así tan alineados en la enseñanza de Torá que estamos recibiendo diariamente con esta porción que tiene que ver con el servicio de ¿qué? De las ofrendas, ¿cierto? Cómo ellos estaban aplicando los principios de la ofrenda, cómo se tenía que presentar la ofrenda a nuestro Abba. Pero ¿qué pasaba acá con estos hijos de Elí? ¿Qué era lo que estaba pasando? No actuaban conforme al sistema de ofrecer ofrendas. Nosotros ya lo hemos venido estudiando, ¿sí? En el libro de Levítico, ¿cierto? Y estos hombres o estos sacerdotes, ¿sí? Y este ayudante, ¿sí? Estaban cometiendo, ¿sí? Hollando las ofrendas porque no estaban actuando conforme está ordenado en la palabra, ¿sí? Podemos ver, si nosotros revisamos el Levítico rápidamente, habla que la ofrenda olá tenía que ser de ganado, vacuno, ovejuno, y esto se dividía en partes, que se tenía que hacer arder todo sobre el altar del holocausto, y que eso era olor grato a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre. Pero resulta
que esto no estaba pasando. Dice que el ayudante del sacerdote obraba mal. ¿Por qué? Por culpa de los hijos de Elí, porque les daba instrucciones y les decía que metan el garfio, ¿sí?, para sacar, ¿sí?, una porción. Y resulta que la instrucción era que se queme todo. La grasa se partía en pedazos, tenía que quemarse la ofrenda. En fin, usted y yo que estamos estudiando el sistema de ofrendas, ¿verdad? Allí hemos estado estudiando todos estos días cómo era que se presentaban las ofrendas. Pero mire lo que dice el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, antes de que se queme la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, le decía, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Imagínense, la instrucción en el sistema de ofrendas, ¿qué era? Que tenía que quemarse la grosura, ¿verdad? Se quemaba todo. Pero el ayudante, instruido por los hijos de Elí, le decía, ve y toma, yo no quiero cocinado, yo no quiero otro, yo quiero antes que vaya o que pase por el fuego, yo quiero que traigas, yo quiero para mí, quiero comer esa parte, ¿sí? Entonces el ayudante le decía, dale para el sacerdote. No estaba cumpliendo con lo que dice la Torá. La grosura no permitía que se queme, porque él decía, dala, sácala de allí. Se nos enseñaba en las clases de Torá qué representaba la grosura o qué representa la grosura, que tenía que ver, ¿cierto? Esa grosura tenía que ver con el temperamento, la iniquidad, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Y resulta que ellos con soberbia y con altivez le decían, si el ayudante le decía, el que estaba ahí quemando la ofrenda, le decía, deje que se queme la grosura primero y después tomas lo que tú quieras. Él le decía, no, sino que dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomo por la fuerza. Todo esto estaba pasando allí mismo, en Silo, en ese lugar a donde se ofrecían las ofrendas a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Será que nosotros en este tiempo, que ya no se sacrifican animales, que nosotros somos la ofrenda, esa ofrenda grata, esa ofrenda olá, que tiene que ser partida, ¿será que se está quemando todo o se está sacando esa porción de carne? ¿No se está quemando la grosura? ¿Será que nos estamos presentando con soberbia, con altivez? Aún no permitimos ser partidos para hacer esa ofrenda de olor grato a nuestro Abba. Bueno, solamente el Padre y usted y yo conocemos cómo nos estamos presentando. Hoy ya no es un carnero, hoy ya no es un becerro, hoy somos nosotros, esa ofrenda que se presenta a ofrecer sacrificios delante de nuestro Abba. ¿Será que estamos actuando de tomar y presentarnos como ofrenda como yo quiero, como yo creo que y creo que estoy bien y me presento así? ¿Será que todavía la carne está viva, está latente? ¿Será que todavía la grosura no ha pasado por el fuego para ser consumida? La soberbia, el orgullo, la altivez. Entonces este hombre le decía, lo tomaré por la fuerza. Muchas veces nosotros podemos creer que le estamos ofreciendo olor grato al Padre, pero puede ser en nuestras fuerzas. Puede ser solamente a nuestra manera, como yo creo, como yo pienso, como yo considero, que yo oro como yo sé. Yo oro, a mí me gusta orar así. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir esto? Y resulta
que cuando nosotros nos presentamos en oración, estamos levantando un altar a nuestro Abba y nos estamos presentando como ofrenda. Pero, ¿cómo estaremos al momento del sacrificio? Muchos queremos ser ofrenda de olor grato, esa ofrenda de flor de harina, queremos ser esa ofrenda de incienso, pero no hemos pasado por la ofrenda del holocausto, ofrenda quemada, ofrenda por fuego, ofrenda que es partida, porque no hemos permitido que se consuma todo, porque todavía está nuestro yo, está nuestro ego, nuestra altivez, nuestra manera, yo creo, yo pienso, yo considero. Recordemos que se nos ha dejado un diseño de ofrenda, se nos ha dejado un principio, un diseño, y los diseños que el Padre ha establecido en su palabra no pueden ser cambiados por nuestro razonamiento. Ah, no, yo oro acostado. Muchas personas dicen, yo oro acostado. Sí, podemos, cuando estamos descansando, podemos allí estar conversando con el Padre. Pero en las horas establecidas, en esas horas que usted y yo dedicamos al Padre, no podemos hollar o menospreciar el tiempo de la ofrenda. El tiempo de la ofrenda, porque ahora nosotros somos los que nos presentamos como sacrificio vivo a nuestro Abba. ¿Cómo estamos nosotros presentándonos? Podemos estar como estos hijos de Elí y estamos engañados creyendo que estamos bien. Podemos estar menospreciando la hora de la ofrenda. Al menos en esta casa, los intercesores, se les ha dado una instrucción. Si usted no tiene tiempo para la hora de la ofrenda, no se conecte, porque la ofrenda es apartada para el Abba. La ofrenda, esa hora de ofrenda, ese tiempo de ofrenda, de oración, es algo que está consagrado para nuestro Padre, dedicado para nuestro Abba. Podemos estar nosotros hollando, pisoteando las ofrendas. Y resulta, vamos a ver qué dice el verso 17. Es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros leímos esta porción y siempre decíamos, el pecado de los hijos de Elí era porque tenían pecado sexual dentro de la congregación? Pero sabe, hoy vamos a ver algo muy importante. Dice el verso 17, era pues muy grande delante de Yahvé Adonai el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. El pecado de los hijos de Elí. Lo primero que vio el Padre, lo primero que levantó la ira de nuestro Abacados, ¿sabe qué? Aquí todavía no dice que dormían con las mujeres que iban al templo. Lo primero que enciende la ira de nuestro Abba, ¿sabe qué era? El que estaban menospreciando las ofrendas. ¿Sí? Ese fue lo primero que vio el Padre. Las ofrendas, o ese tiempo, como vamos a llamarlo ahora, de ofrenda, porque usted dirá, sí, pero ahí era que ofrecían animales. Eso era porque tenían que quemar la carne y la grasa de un animal. Sí, pero ahora esa ofrenda somos usted y yo. Y tiene que ver cómo estamos presentándonos delante de nuestro Abba. ¿Será que estamos menospreciando el ser ofrenda a nuestro Padre? Y dice que ellos trataban, estos hijos de Elí, trataban como poca cosa aplicar la forma correcta de ofrecer la ofrenda a nuestro Abacados. Como muchos, tienen en poco. Y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver los animales y el sistema de ofrenda? Si usted y yo ahora somos los que nos presentamos como ofrenda, si usted y yo nos presentamos como sacrificio, ¿cómo estamos delante de nuestro Abba? Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, vamos a ir a Romanos,
capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es su servicio racional. ¿Cuántas veces leímos esta palabra tan a la ligera? Tiene que ver con el servicio de ofrendas, con el sacrificio vivo que nosotros estamos dando a nuestro Abba. ¿Acaso los animales que se presentaban estaban muertos? No, era un sacrificio vivo, porque al animal lo degollaban en ese momento, no llevaban un animal muerto, un animal que apestaba, llevaban un animal que estaba vivo y allí era degollado, allí era partido. Y aquí la carta a los romanos, por parte del apóstol Pablo, Saúl, nos dice, hermanos, ¿y a quién está dirigiendo esta palabra? ¿Será que aquellos que no conocen la escritura, si nos dice hermanos, en la traducción se refiere también a hijo de un mismo padre? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay no, vea, todos somos iguales, tenemos a un mismo padre? Bueno, esta instrucción es para nosotros. Sí, quizás nuestros hermanos cristianos no conocen la Torá, pero ellos conocen que existe un Dios y conocen esta palabra. Conocen que ahora nosotros somos los que nos presentamos como sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Y habla a los hermanos, habla a aquellos que decimos que somos hijos de un mismo Padre. Y el apóstol Pablo dice, les ruego, les suplico. Y esta palabra, que presenten sus cuerpos, como les decía, ya no es un animal, ya no es un animalito, ahora somos nosotros. Nosotros nos presentamos. Presenten sus cuerpos como sacrificio. Esta carne se tiene que sacrificar. Esta grosura tiene que ser partida la carne. Tenemos que pasar por el fuego, pero a veces eso no nos gusta. A veces queremos ser ofrenda, queremos ser aquellos que presentamos ofrenda a nuestro Abba en diferentes áreas. Porque cuando dice sacrificio es también un acto de arder por fuego. Queremos ser esa ofrenda para el Abba, pero no queremos pasar por el fuego. No queremos ser ese sacrificio vivo. Vivo tiene que ver con tener vida. Como les decía, los animales allí eran degollados. Los animales ahí eran partidos. Pero muchas veces creemos que es presentarnos. Voy a hablar del altar de la ofrenda, la oración. Pero no solamente ahí ofrecemos ofrenda. Cada servicio que usted hace al Padre es una ofrenda. Y dice que se presente kadosh. ¿Qué es kadosh? Santo. Y creemos que es solo santo. Pero kadosh tiene que ver con puro, en rectitud, sagrado. Y cuando habla puro, la palabra nos está diciendo puro en lo físico y en lo moral. Mire, no era cualquier cosa. Yo hoy revisaba el diccionario hebreo-español para ver qué quiere hablarnos cada palabra. Y resulta que tiene que ver kadosh con consagrado, con limpio. ¿Será que así nos estamos presentando? ¿Será que así se están presentando aquellos que ministran, que ofrecen ofrendas y que han dicho que yo soy el sacrificio vivo, yo soy aquel que presento mi cuerpo? Pero esto no es algo a la ligera. Decir esta palabra no es solamente hablarla. Por eso es que el Padre ha venido hablando todo este tiempo de cómo estamos nosotros, cómo está este templo, cómo estamos presentando la ofrenda. Dice también agradable a Elohim. O sea,
que esta ofrenda tiene que ser aceptada por el Padre. De nada sirve hacer muchas palabrerías, decir, si el Padre no la va a aceptar. Recordemos la ofrenda de Caín y Abel. Sí, los dos la presentaron, pero solo una fue agradable, solo una fue aceptada. Así muchos pueden estar haciendo muchas cosas para el Padre, muchos ministros pueden estar ministrando en diferentes áreas, ofreciendo un servicio, pero eso no significa que sea aceptable o agradable por nuestro Abacados. Por eso es que lo que ha venido diciendo el Padre es que va a pasar por fuego y el fuego revelará realmente de qué estamos hechos. Y dice también, agradable Elohim, que es su servicio racional, servicio oculto. Culto, dicen algunas traducciones, en la mía dice servicio, ¿sí? ¿Servicio a quién? Servicio al Todopoderoso. ¿Usted es un siervo? ¿Cuántos hay siervos? ¿Cuántos hay ministros? ¿Cómo estamos delante del Padre? ¿Cómo están esos ministros delante del Padre? Servicio Elohim también significa adoración, servir. ¿Cómo están sirviendo los ministros a nuestro Abacados? Porque podemos decir, no, yo no estoy en un altar, porque todavía tenemos la mentalidad, ¿sí?, de iglesia. Pero resulta que nuestro Padre no nos ve así. Tenemos que quitar esa mentalidad. No es que como yo no estoy en un altar, o la religión nos hizo ver, cuidado el altar, no te subas al altar que es Kadosh. No, no es así. ¿Cómo estoy yo? Yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda viva. Yo soy la que debo de estar pura, apartada, consagrada, pura en lo físico y en lo moral. Porque pueden haber muchos que perdieron en lo moral, se desviaron. Muchos pueden estar como estos hijos del sacerdote Elí. Por eso el Padre viene a pedir cuentas. Racional, ¿por qué? Porque tiene que haber entendimiento de lo que estamos haciendo. De aquellos que estamos sirviendo, tenemos que tener entendimiento que es ofrecer un servicio a Elohim. Que no es solamente presentarme a dar una palabra. Usted ministra al momento que usted está dando un mensaje. Usted está haciendo un servicio al Padre. ¿De qué forma lo está haciendo? ¿Está oyendo ese servicio? ¿Lo está tomando a la ligera? ¿O creemos que eso no es un servicio porque simplemente estoy dejando un mensaje en las redes sociales? Y como allí no es un altar, no importa la condición en que me encuentre. No importa que no esté Kadosh, que no esté puro en lo físico ni en lo moral. No importa que no esté limpia porque solamente es un mensaje. Y podemos estar hollando, pisoteando el servicio a nuestro Abba. Porque los sacrificios, ¿sí?, ¿qué hacía el sacerdote? Ofrecía un servicio a nuestro Abba. Hoy ya no hay animales degollados, hoy somos nosotros y nosotros somos los que nos estamos presentando delante de nuestro Abba. Nosotros somos los que estamos sirviendo a nuestro Padre. Pero, ¿cómo estamos? Como no leemos o queremos todavía decir como muchos, es que ya la Torá no está vigente porque no tenemos conocimiento de la Torá, lo que enseña el sistema de ofrendas, ni siquiera entendemos lo que Saúl, el apóstol Pablo, nos está diciendo en la carta a los romanos. Muchos años nos hemos llenado la boca de decir, sí, yo soy el sacrificio vivo, yo soy el templo, yo soy la ofrenda. Pero como no conocemos la Torá, no conocemos principios establecidos en la Torá, nos presentamos como queremos, estando sucios. ¿Cuántos ministros hay sucios? Muchos, muchos que yo conozco. Y no estoy hablando con la sonjará.
No, yo conozco, me consta que así están ofreciendo servicio, que prefieren tapar aún sus esposas el pecado, porque ¿qué dirá la congregación? ¿Dónde después qué va a pasar? Los hermanos se van a ir y no saben para quién están ofreciendo el servicio. Entonces, como no tenemos conocimiento, por eso el apóstol Pablo dice, es vuestro servicio racional, o sea, tengan entendimiento de lo que están haciendo, razonen la palabra, entiendan que esto no es cualquier cosa, que ministrar la palabra, que dar una enseñanza, que venir con una alabanza, que ministrar con danza, no es cualquier cosa. Que presentarse a la hora de la oración no es cualquier cosa. Cuidado, hemos caído como los hijos de Elí, hollando las ofrendas, es decir, hollando el servicio a nuestro abacados, porque eso también va a ser juzgado. Y empieza por nosotros. Empieza por los que conocemos Torá. Luego sí, también irá a los cristianos, a los católicos y a todos. Pero el juicio de nuestro abacados, que es un juicio ser pasado por el juez justo, a donde él dará el veredicto. Si usted y yo estamos bien, él dirá, bien, siervo fiel, estás bien. Has sido hallado limpio, has sido hallado apartado, consagrado, puro en lo físico y en lo moral. Bien, pasa. Pero si no, nos dirá, alto, te he venido hablando y has hollado, has pisoteado mis ofrendas, el servicio que me estabas dando. Por eso es que lámpara es a nuestros pies tu Torá, porque la Torá viene a confrontar. Creemos que es una luz para caminar, no. Es una luz que viene a alumbrar en qué área estamos mal. ¿En qué área nos viene a confrontar la luz de la Torá? Nos confronta en nuestra vida. ¿En qué estamos equivocados? ¿Cómo estamos presentándonos delante de nuestro abacados? Hoy no son carneros. Hoy somos nosotros los que damos ese servicio a nuestro Abba. Los que nos presentamos delante de nuestro Abba. Y dice, era muy grande, o sea que no es cosa poca, no es cualquier cosa que usted ministre al Padre. O usted tuvo en poco, cuando el Padre le dio una asignación y le dijo, bien, tú vas a ministrar en este grupo. Voy a poner un ejemplo. Las mujeres, tú vas a dejar un mensaje el día lunes, el martes, el miércoles en este grupo de mujeres. No es un grupo. Es un lugar a donde se está ministrando. Nos estamos esforzando por dejar un buen mensaje. Nos estamos esforzando para presentarnos en sacrificio vivo. Los varones, todos los que estamos ministrando. Aún los niños que tienen una asignación de presentar delante del Abba un servicio. Porque también eso va a ser tomado en cuenta. Y dice el verso 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Elohim, vestido de un efod de lino. ¡Qué hermoso! Ya habíamos visto, ¿cierto? Desde cómo ocurrió con Ana, para que el padre dé una palabra, Ana concibió. Y bueno, aquí ya estaba Samuel, allí al lado de Elí. Pero dice que Samuel servía en la presencia de Elohim, vestido de un efod de lino. Samuel vestía una túnica similar a la que vestía el sacerdote, a la que vestía Elí. Era tremendo. Aquí ya había algo profético, porque se nos anunciaba, ¿qué cosa? Una transición, porque algo más adelante estaba por ocurrir con la vida de Elí y la vida de Samuel. Y
cuando oficiaba en el tabernáculo, ¿sí? Él se ponía esa túnica, igual que la del sumo sacerdote. Samuel vestía esa túnica. Y cuando dice que servía en la presencia de Yahvé, él estaba sirviendo. Pero ¿por qué hace esta referencia muy profunda? Porque Samuel estaba sirviendo en forma correcta, con disposición, consagrado, apartado, no como los hijos de Elí, que estaban sirviendo con maldad en su corazón. Samuel ministraba en la presencia de nuestro Abba de forma correcta. ¿Sabe algo? Los hijos de Elí, aquí ellos tenían prioridad en sus intereses personales. No era el servicio a Yahvé lo primero para ellos. Eran sus propios intereses. Por eso el ayudante decía, no, dame la carne así porque lo quiere. Dame que así lo voy a tomar. Primero estaban sus intereses, no el servicio al Padre. Hoy que usted y yo ministramos, ¿qué está primero? ¿Qué estará primero en aquellos que están ministrando en una congregación? ¿Sus intereses personales o ofrecer un sacrificio vivo, agradable? Es decir, presentarme a servir al Padre en rectitud, que se agrade de mí. Es tremendo. Podemos ver que dice el verso 19, y Ana, su madre, le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cuando subían, ¿sí?, a las convocatorias, su mamá estaba allí, le llevaba para que estrene, podemos decir, para que estrene un efod nuevo, para que tenga una vestimenta nueva en ese tiempo de la convocatoria que se estaba allí celebrando. Entonces dice que su mamá le llevaba una ropa nueva. Nunca su mamá olvidó a Samuel. Ella sabía que allí estaba por propósitos. Ella sabía que ella lo había entregado, ¿sí? Ella sabía que el Padre Celestial se lo dio, pero ella ya lo había consagrado. Ella ya le había dicho, yo te lo dedico a ti. Entonces Samuel estaba allí, ¿sí? Y ella nunca se olvidó de Samuel. Siempre estuvo al pendiente de su hijo, ¿sí? Y ella le llevaba nuevas vestiduras cada año, como dice acá, para ofrecer el sacrificio acostumbrado cuando subían a las convocatorias, a esas fiestas señaladas por el Eterno en el calendario hebreo. Porque recuerde que no nos movemos en un calendario greco-romano. Usted y yo que conocemos ya las instrucciones, que vamos avanzando en Torá, vamos conociendo las fechas señaladas por el Eterno para celebrar sus fiestas, que son nuestras fiestas ahora, porque nos hizo participantes. Dice el verso 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Yahvé te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahvé, y se volvieron a su casa. Elí vuelve a dar un mensaje, vuelve a darle una palabra a Ana, ¿sí? Y dice que bendijo a Elcana. ¿Por qué a Elcana? Porque ya Ana no era estéril. Porque en Ana había terminado la esterilidad. Y ahora la bendición vino sobre Elcana. ¿Sí? Mire que antes vino sobre Ana. Porque allí abrió su matriz. Porque allí ya quitó el Eterno la esterilidad de Ana. Ahora le dijo Elcana, el Padre te dé más hijos, porque tu mujer consagró, dedicó, entregó a Samuel al servicio de nuestro Abba. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Padre no se queda con nada, porque dice el verso 21, y visitó Yahvé Adonai a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel
crecía delante de Adonai. Es tremendo. Mire que visitó el Padre Celestial a Ana nuevamente. Subieron. Les decía, ¿cierto? En las clases pasadas, que en cada convocatoria acontece algo. Lo que pasa es que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Algo acontece. El Padre algo deposita en usted. Allí se había depositado ya, ¿cierto? En Ana, una palabra, nuevamente, hijos. Y dice que visita a Ana y ella concibió. Y Ana dice que Ana dio a luz, ¿sí? 3 hijos y 2 hijas. O sea que entregó uno y el Padre le devolvió muchos más. Qué hermoso es nuestro Abba. A veces creemos que cuando le damos al Abba, a nuestro Padre, el Padre se queda, retiene. Yo te voy a decir algo, así no es el Dios de los hebreos. El Dios de Israel no es así. Lo que consagramos, lo que entregamos, lo que apartamos para Él, dependiendo con qué corazón lo entregamos, Él lo devuelve multiplicado. Él no se queda con nada. Ana no dijo, no, es que es mi único hijo, yo me lo quiero tener. No, yo te lo consagro, yo te lo entrego, yo te lo dedico. Y lo entregó, no se olvidó de su hijo. Iba creciendo. Y vemos que Samuel estaba pasando un proceso de formación porque dice que el joven Samuel crecía delante de la presencia de Elohim. ¿Acaso esta palabra no le lleva a usted al libro de Lucas 2, donde dice que Yeshua crecía en sabiduría, en estatura y en favor para con Adonai y para con los hombres? Qué importante. En estos días también, ¿cierto? Hemos escuchado la enseñanza, la importancia de la formación. A veces muchos se han quedado bonsái, enanos espirituales, porque abortan los llamados, porque no les gusta pasar el proceso de formación, el proceso de equipamiento. Samuel, profeta, sí, pero tuvo que pasar un proceso de ser formado. Está el llamado, sí, pero ahora necesitamos ser formados. No porque me dieron una palabra que soy profeta a las naciones, estoy lista para hablar y declarar palabra a las naciones, para hablar a las naciones, para hablar. No, porque tampoco se trata de viajar por todas las naciones. Quizás sí nos lleve el Padre o quizás no, pero en lo espiritual, ¿qué estatura espiritual tenemos para dirigirnos a las naciones? Y muchos quieren declarar en las naciones. Tenemos que tener un crecimiento. Tenemos que pasar los procesos de formación. Eliseo nunca se adelantó a su proceso. Y resulta que necesitamos crecer en sabiduría, en estatura, porque vamos alcanzando una estatura espiritual. Porque vamos alcanzando una estatura en conocimiento y también estatura en revelación, estatura espiritual. Necesitamos. A un niño no le pedimos que de la noche a la mañana ya mida mucho más. Las madres, cuando llevamos a nuestros hijos cuando son pequeños, ¿verdad? Y el pediatra lo mide, ¿sí? Ya ha alcanzado 2 centímetros más. Y lo lleva a otra cita y dice, mire, ya tiene tantos de centímetros más. Yo les decía hoy, porque a veces no vemos en lo natural que así es lo espiritual. Tenemos que ir alcanzando estatura espiritual. Un niño de meses no puede sostenerse por sí solo y caminar. Apenas empieza dándonos pasitos,
y luego ya dará muchos más hasta que salga corriendo. Un niño de meses, usted no le entrega una bicicleta, pero a veces queremos que el Padre nos dé un coche y todavía no aprendemos. Somos niños que todavía no sabemos ni tomar, ni subir, ni andar en una bicicleta. Hay procesos. Y estos procesos de crecimiento en estatura, en sabiduría, también tiene que ver con ser partidos, con ser ofrendas, con ser quemada la grosura, la carne, el orgullo, el ego, el yo, pasar por el dolor, pasar por el fuego. No podemos ser ofrenda si no nos gusta pasar por el fuego. Entonces, podemos ver acá qué tan necesario es que estaba creciendo delante de Yahvé. Eso es lo más importante. Hoy hay muchos ministros que prefieren crecer delante de los hombres. Abandonan el crecimiento o la formación espiritual a donde el Padre te entrega palabra, a donde el Padre te entrega revelación, a donde el Padre te entrega formación, y abandonamos eso porque prefiero ir acá, a donde solamente crezca o sea visto por los hombres. Eso no sirve. Samuel iba creciendo delante de Yahvé. Esa palabra iba creciendo iba siendo aceptado. Mientras iba creciendo en estatura, mientras iba creciendo, ¿sí? El Padre iba mirando cómo estaba su servicio, cómo trataba a Elí. Porque a veces creemos que solamente es, no, yo leo, yo lo sé, yo no necesito que nadie me diga. Entonces, mire, qué importante es el crecimiento, qué importante es el proceso de crecimiento, cosa que a muchos no les gusta. En el proceso de crecimiento de un niño, ¿acaso los padres no le dan corrección? ¿Acaso los padres no corrigen cuando el niño está haciendo algo desagradable? Por eso la Escritura dice, instruye al niño en su camino desde pequeño, porque desde pequeño viene la instrucción que tiene que ver también con corrección. A muchos nos gusta solamente ser formados, recibir la palabra, pero no nos gusta la corrección. Eso nos molesta y es más fácil, aquí ya no quiero estar, me voy a otro lado. Eso nos indica que nunca ha sido ofrendolá, que nunca ha pasado por el fuego, que nunca ha querido pasar como ofrenda en el altar del holocausto para ser partido, para ser quemada la grosura, el orgullo, la soberbia, la altivez. Y a donde quiera que vaya, solo va a buscar conocimiento, pero nunca formación para crecer espiritualmente. Tenemos que crecer delante de nuestro Abacados, delante de los hombres. Esa posición o ese posicionamiento no sirve. Tiene que ir junto, delante de Yahvé, nuestro Elohim, primero. Y allí Él hace el posicionamiento delante de los hombres. Pero muchos quieren lo segundo. Ah, no, acá me van a ungir como profeta y ya listo. A mí me dijeron que soy profeta a las naciones. Sí, ¿y tu formación? ¿Y tu proceso de formación dónde no lo pasaste? Usted pregúntele y le va a decir, o no le dice, pero estuve unos meses acá, estuve un año acá, estuve tanto tiempo acá. Una cosa es que el Padre te saque del lugar donde tú no debes de estar. Otra cosa es que por rebelde, desobediente, yo me vaya. Qué importante es el crecimiento espiritual. Qué importante es que nosotros avancemos en estatura, o sea, creciendo delante de nuestro Abba. Dice el verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta de reunión. Tremendo. Elí ya estaba anciano, ya estaba envejeciendo. ¿Sí? Entonces imagínese que ya podemos decir, en otras palabras,
estaba ya marchitándose, estaba desgastado, espiritualmente cansado. Así estaba Elí, había menguado su vida espiritual. Y dice que los hijos de Elí dormían con las mujeres, con esas mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. Es tremendo esto. ¿Cómo es que estos hijos de Elí, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión? Había inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual. Y cuando Elí le dice, he oído de todo, ¿sí? Dice que oía lo que sus hijos hacían. ¿Por qué dice antes que era muy viejo? Porque no lo había visto. Oía, pero él no lo había visto. Así hay muchos en este tiempo, permitiendo la inmoralidad sexual en las congregaciones, permitiendo inmoralidad sexual en los lugares donde se ministra al Abacadosh. Así hay en este tiempo muchos. Fornicación. Se fornica. Y cuando hablo de fornicación, estoy hablando en cuanto a enseñanza. Y muchos lo permiten. Muchos, como Elí, que están desgastados, cansados. Y él dice que oía lo que hacían, pero resulta que estaban a la puerta de la tienda de reunión y él no veía. ¿Y por qué no veía? Estaba viejo, perdió la visión. Hablando espiritualmente, muchos no ven lo que está ocurriendo dentro de las congregaciones. Les pueden decir, mire, está ocurriendo esto, esto no está bien, pero resulta que, como dicen, no, es que no hay testigos, pero resulta que los testigos están ciegos. Si yo veo en el capítulo 1, dice que cuando Ana fue a orar, Elí estaba sentado en la puerta de reunión. Elí pasaba allí, pero él no veía, solo escuchaba. Pero no es que escuchaba, sino porque escuchó dentro, sino porque los de fuera le vinieron a decir. Dice que les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. Es tremendo. Él no veía nada allá adentro. El pueblo le venía a decir, sacerdote Elí, sus hijos se están acostando con las mujeres a la puerta de la entrada del tabernáculo. Ahí están cometiendo inmoralidad sexual. Ahí está el pecado. Sacerdote Elí, sí, pero yo no he visto. La gente de fuera le venía a decir, porque la visión profética se perdió. Así está en muchas congregaciones, tolerando la inmoralidad sexual, el pecado, el robo, tolerando toda clase de inmoralidad, porque no hay visión profética, porque donde está el ojo del profeta, allí descubre el pecado. Pero cuando se nubla la visión profética, ahí se está permitiendo todo. Allí hay inmoralidad. Allí ocurre de todo. Y eso es lo que viene a juzgar nuestro Abba. Así es que todos nos vamos a preparar para ese juicio del Abba. Porque el veredicto lo da el juez justo, conforme nos encuentre. Y le digo todos los que estamos primero a la cabeza de un ministerio. Allí veremos. Y allí sabremos qué estaba pasando dentro de las congregaciones. Eso es lo que el Abba, nuestro Padre Celestial, ha hablado. Y se los estoy comunicando. Era viejo. No había visión profética. No veía el pecado. Porque el pecado nubla el entendimiento. Porque el pecado no permite ver.
al que está pecando, pero otro sí lo ve, otro sí lo denuncia, otro sí lo avisa, lo advierte. Pero ¿sabe algo? Elí me llama la atención que le dice a sus hijos: yo oigo lo que este pueblo dice de ustedes, ¿por qué hacen tal cosa? No, hijos míos, dice el 24, porque esto no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Yahvé. ¿Sabe algo? Hoy en este tiempo hay muchos sacerdotes como Elí. ¿Sabe por qué? Porque solamente Elí le dijo, no es buena fama. Estaba más interesado en el qué dirán los de fuera que por rectificar a sus hijos, porque a sus hijos nunca le aplicó una sanción. A sus hijos nunca, ¿sí?, les aplicó corrección. Y es más, nunca les aplicó corrección por lo que hollaban las ofrendas, por el menosprecio que hacían en el servicio al Abacados. Y era lo primero que vio nuestro Abba. Y fue por lo que trajo castigo. Ni siquiera fue por el pecado sexual. ¿Y sabe algo? Cuando se menosprecia el servicio al Padre, se desata todo lo demás. Se desata la inmoralidad sexual. Se desata absolutamente todo lo demás. Él permitió en sus hijos el menosprecio de las ofrendas a Yahvé. El servicio al Padre, lo que hoy ocurre en muchas congregaciones. Están permitiendo que en el estado en que están muchos sigan ministrando, ofreciendo servicio al Padre. A él le importaba más el qué dirán. A él le importaba más qué dirán. Mira, no es buena fama lo que hacen. Hacen pecar al pueblo, sí. Cuando alguien permite este tipo de cosas, de actos, de inmoralidad sexual, de robo, de hurto, de menospreciar el servicio al Padre, hace pecar a todo el pueblo. Y por eso es que el Padre está advirtiendo a muchos, salgan de esos lugares a donde la espada del Padre va a venir a juzgar. Porque todo el pueblo peca al momento que uno peca. Hacen pecar a todo el pueblo. A veces creemos, no, es que como es el hermano que está, pero voy a poner un ejemplo, es el hermano que toca la guitarra. Sí, y solo se murmura, el hermano está, vea, el hermano está cometiendo inmoralidad sexual, o el hermano está hablando mal de la hermana, y eso no se juzga, se permite dentro de las congregaciones. Y, no, es que si le digo algo el hermanito se va, y como el hermanito es el que más ofrenda, mejor, prefiero la ofrenda y antes que se me vaya el hermano. Eso viene el Padre a juzgar. Porque están primero los intereses personales antes que la corrección. ¿Cuáles son o cuáles serían los hijos de Elí en este tiempo? Aquellos pastores que dicen, son mis hijos ministeriales. O mis hijos. Sí, pero si son tus hijos, corrígelos. No, es que se permite. No importa que esté ministrando como esté, porque si no se va. No importa que esté como esté delante de nuestro Padre, pero es que después el hermano tiene 10 años en la congregación y se va. Entonces no llames hijo, porque el que es hijo recibe corrección del Padre. Entonces son solamente lugares de entretenimiento. Y eso el Padre me ha mandado a denunciar. Sí, porque viene la espada. Viene el Padre a pasarnos. Y hay de aquellos que mirando, conociendo, no van a denunciar. Si el sacerdote no hace nada, si el pastor no hace nada, si el ministro no hace nada, ya será sobre ellos la responsabilidad. Pero usted tiene que hablar. Así como el pueblo le iba a decir a Elí, sacerdote Elí, sus hijos están haciendo esto, sus hijos están transgrediendo, sus hijos son inmorales, se acuestan con las mujeres, hay pecado sexual, se están robando las ofrendas que son del Padre. El pueblo venía a denunciar. Hoy no denuncian,
hoy toleran. Por miedo al pastor, por miedo al ministro, hoy no lo denuncian. Hoy hay gente que dice, no, yo estoy mejor acá porque es que acá no nos corrigen. Claro, ¿cómo te va a corregir un pastor inmoral que se divorció de su mujer por inmoralidad sexual, por beneficios personales, porque se dividieron la congregación como que fuera una empresa personal? ¿Cómo va a denunciar el pecado? ¿Qué autoridad va a tener de parte del Padre para hablar de este tema? Ah, no, él enfoca a los hijos de Elí solamente con la desobediencia. Falso. Lo que el Padre nos está hablando en esta porción de la palabra es aquellos pastores y ministros que están hollando las ofrendas, que están tomando en poco el servicio de nuestro abacados, que están permitiendo la inmoralidad sexual, el robo, el hurto, que están permitiendo toda clase de mal dentro de las congregaciones. Eso es lo que viene a juzgar el Abba. Pero hoy de esto no se habla, porque no hay moral, porque no hay lo que el Padre pide. Solo se ven los hijos de Elí desobedientes. No, lo que el Padre juzgó en los hijos de Elí no fue que se acuesten con las mujeres, fue el sistema de ofrenda que estaba siendo hollado, que se estaban robando para ellos, tomando para ellos lo primero, lo que era del Padre. Robaban al Padre. Lo que muchos están haciendo en este tiempo. Pastores que solamente están por quitarle al pueblo lo que es de nuestro Abba. Y Elí, conocedor de la Torá, pero no aplicó corrección a sus hijos, solo le dijo, no es bueno, pero no los corrigió. Como muchos nos corrigen, por eso están llenos los lugares, porque no hay corrección. Hay instrucción, hay enseñanza, sí, pero no hay corrección. Y allí corren muchos, porque allí sí les gusta. Elí nunca corrigió a sus hijos. Y Elí le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecara contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Tremendo. Elí le estaba diciendo acá, ¿sí?, que si ellos pecaban, ¿sí?, dice, el hombre, si peca contra el hombre, sí, se ofrece una expiación por pecado y listo, Yahvé lo perdona. Pero si peca contra Yahvé, allí yo ya no puedo orar por ti. Tú tienes que pedir misericordia, hacerte teshuvá, arrepentirte. Porque nadie puede intervenir por ti. Nadie puede intervenir allí en aquellos. Son ellos los que tienen que arrepentirse. Por eso mi pedido en este tiempo ha sido, Padre, que los pastores llegue tu temor a su corazón, que se arrepientan, que hagan un teshuvá, que vuelvan su corazón al tuyo. Porque si alguien se arrepiente, el Padre perdona. Pero no podemos estar pidiendo misericordia, misericordia, misericordia por alguien que no se quiere arrepentir. El Padre hace misericordia con el que se arrepiente. El Padre hace misericordia con el que vuelve su corazón a Él, con el que quiere cambiar, con el que quiere dejar sus malos hábitos, su mala vida, su inmoralidad sexual, su conducta pecaminosa, el robo, el hurto, la avaricia. Con el que no se arrepiente, ¿cómo hace misericordia el Abba? Pero dice, ellos no oyeron la voz de su Padre. Porque Adonai había resuelto hacerlos morir. Oiga, qué tremendo esto. ¿Sí? A nosotros en la mentalidad occidental, griega, religiosa, ay no, Dios es bueno. Dios perdona. Sí, 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 pero se nos olvidó enseñar que el Dios Todopoderoso perdona al que se arrepiente, no al que sigue pecando. Y dice que a los hijos de Elí ya había el Padre resuelto hacerlos morir.
¿Sabe qué? El Padre en este tiempo está usando a mucha gente, aún gente que no conoce la Torá. Cuando digo no conoce, es que no actúa conforme a lo que está escrito. Gente que no conoce Torá, que no está en sendas antiguas, el Padre los está usando para dar palabra de advertencia. Cuando usted vea en las redes gente que no está en sendas antiguas, pero que deja un mensaje, pastores, arrepiéntanse. Vea, eso viene de parte del Padre, porque aún hasta las piedras el Padre usa para que hablen. En este tiempo está usando a mucha gente, porque la gracia sobreabunda, porque su palabra el Padre quiere que la escuchen, porque ciertamente como yo vivo, ha dicho Yahvé, he resuelto hacer morir a muchos. Y lo digo con responsabilidad profética. Muchos pastores van a morir si no se arrepienten. Muchos. El Padre había resuelto hacerlos morir porque no se arrepintieron, porque en su malvado corazón estaba seguir haciendo lo malo, porque no les importó para nada el servicio que hacían o que ofrecían a nuestro Abacados. Y como despreciaron el servicio al Padre, no les importaba acostarse con las mujeres, no les importaba la inmoralidad sexual, no les importaba la fornicación, meter mezclas. Y dice el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Yahvé y delante de los hombres, lo que les decía hace un rato. Ya no solamente era delante de Elohim, ahora, ¿por qué nos hace mención nuevamente que iba creciendo? Porque iba aumentando su estatura, tanto física, natural, como espiritual. Lo que todos nosotros tenemos que entender, que tenemos que pasar por ese proceso de crecimiento. Y cuando dice, era acepto, era aceptado, ya no solo por nuestro Padre, sino por los hombres. Ya lo veían con agrado. A Samuel, ya lo veían con agrado, era aceptado. Lo miraban y decían, oye, este joven, ¿cómo sirve? ¡Qué dedicación! Quizás tú eres un Samuel. Y no te has dado cuenta que el Padre se fija en tu servicio, el Padre Celestial. Muchos creen que solo es el reconocimiento del hombre, pero eso no es así. Si nuestro Padre Celestial no nos posiciona, de nada sirve que el hombre te reconozca. De nada sirve que le digan pastor, profeta, maestro, si el que tiene que reconocernos no nos ha dado la posición, el posicionamiento que tiene que ver con autoridad. De nada sirve. Puede irse a estudiar a un instituto y le pueden dar un cartón, le pueden dar muchas cosas, pero eso no sirve de nada si el Padre no nos ha posicionado. De nada sirve. Dice el verso 27, y vino un varón de Elohim, qué bueno es nuestro Abba. Vino un profeta. Porque cuando está el pecado, el Padre manda a su profeta. Porque cuando llegó al colmo el pecado, dice, vas a ir a dar una palabra de mi parte. Llega el profeta. Llega el que va a confrontar. Llega el que no va a sobar el hombro, sino que te va a confrontar. Y el que te va a dejar el mensaje de juicio. En este tiempo, el Padre está haciendo eso. Porque a veces creemos que como somos ministros, yo estoy bien y nadie me tiene que llegar a dar un mensaje. Pero resulta que el Padre sí tiene sus profetas para que vayan a denunciar el pecado y a dejar un mensaje de juicio. Dice el verso 27, y hubo un varón de Elohim, vino a Elí y le dijo, así ha dicho Yahvé, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón,
es tremendo esto. Cuando llega el profeta, llega el enviado de Yahvé, no a dar una palabra agradable, vino a recordarles, tremendo, cuando les dio la asignación sacerdotal, la asignación para ministrar. Ya nosotros hemos estudiado esta parte. Y le dice, yo me manifesté. Hoy hablábamos, Yahvé se manifestará, ¿cierto? O sea, yo me di a conocer a ustedes. Y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel para que ofreciera sobre mi altar y quemara incienso y llevara efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Verdad que conocemos que Elí era de la descendencia de Aarón y se estaba refiriendo, ¿cierto?, al sacerdocio levítico, a la descendencia de Aarón? Se estaba refiriendo a que Elí era descendiente de Itamar. ¿Y quién fue Itamar? ¿Sí? Aarón, el sacerdote, tuvo 4 hijos, según lo que nos cuenta o nos dice la Torá. Nadab y Abiú, que todos conocemos qué pasó con ellos, que fallecieron, no tuvieron hijos, no dejaron descendencia, por ofrecer fuego extraño, el fuego del Padre los consumió. Eleazar e Itamar. Entonces, Elí era descendiente de Itamar. ¿Sí? En Levítico, que nosotros hemos estado estudiando, hemos visto la consagración de Aarón, de sus hijos. Ya esa parte lo hemos visto, ya no lo vamos a repetir. Usted tiene que estar estudiando la porción diaria de Torá para que usted vaya entendiendo profetas. Para entender los profetas tenemos que conocer Torá. Porque es Torá y profetas. Si no, no vamos a saber y vamos solo a leer y no vamos a tener entendimiento. ¿Sí? Aquí el Padre le manda un mensaje para recordarles que Él los había escogido y que Él ya había dicho que ellos eran los que iban a ofrecer sobre el altar, ¿qué cosa? El sacrificio, a quemar incienso. Y le dice, yo ya te entregué, les entregué todo esto, porque han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en la morada, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuántas veces a usted le predicaron este mensaje y le dijeron, murieron por desobedientes, o por el pecado, porque se acostaron con las mujeres, pero nunca nos enfocaron que era porque tuvieron en poco ministrar delante de Yahvé? Nunca nos dijeron que el Padre declaró juicio sobre esa casa y sobre esa familia y su descendencia porque ministraban teniendo en poco lo que hacían. Y vemos acá que el Padre, cuando manda el mensaje con su profeta, le dice, ¿por qué? Como que en este tiempo el Padre le diga a alguien, ¿por qué has hecho esto? Yo te entregué tal cosa, yo te entregué de esta forma, yo te voy a bendecir. ¿Por qué tú has hecho como tú has querido? ¿Por qué tú estás ministrando de esta forma si yo dije que así es como te voy a bendecir? ¿Qué diría el Padre en este tiempo? A muchos que están ministrando como ellos quieren. En otras palabras, le dijo, yo soy el que te sustento. Yo dije que de ustedes serían las ofrendas de mi pueblo. ¿Por qué tienes que acudir al robo? ¿Por qué tus hijos se han engordado con lo que es para mí?
¿Por qué has permitido eso en tus hijos? El juicio del padre contra Elí. Mire, ni siquiera llamó a los hijos. Vino ¿a quién? A la cabeza. ¿Y por qué a la cabeza? Porque él lo permitía. Porque él era el sumo sacerdote. Él tenía que poner corrección, pero no lo puso. No lo hizo. El padre nunca fue a los hijos de Elí. El profeta no fue enviado a los hijos de Elí. El profeta fue enviado a la cabeza. Por eso el juicio viene sobre la cabeza, sobre los pastores, sobre los ministros, sobre los que permiten. Y para los padres en las casas también. Para aquellos que permiten en los hijos la desobediencia. Y resulta que el juicio de nuestro Abba fue contra Elí. El profeta enviado vino a Elí, no a los hijos, porque él era la autoridad, porque él permitía que se trate con menosprecio las ofrendas. Y mire aquí algo, nunca el padre le dijo, porque tus hijos se acostaban con las mujeres. Lo primero que vio el padre fue la forma de ministrar, fue la forma de ofrecer el sacrificio, la ofrenda delante de nuestro Abba. Cómo estaban sirviendo al Padre, es lo primero que ve al Padre. Y que estaban sirviendo, sí, como muchos hoy dicen, sirven al Padre, sí, pero ¿cómo le está sirviendo? El Padre aquí le recuerda un diseño, cómo le dijo que tenía que servirle. Cómo tenían que ser las ofrendas, cómo tenía que ser el principio de las ofrendas, el servicio de las ofrendas, no como yo quiero. Qué bueno, cierto, muchos dirán, ay, sí, tener una escuela profética para cobrar tanto al mes, como muchos. Ah, pero eso no es lo que el Padre ha mandado. Estaría hollando el servicio al Padre. Estaría hollando, teniendo en poco lo que Él me ha dado. Y así cada ministro, si lo primero están los intereses personales, está teniendo en poco el servicio a nuestro Abba. Y el culpable, sí, Elí, porque tú eres el sumo sacerdote. Que viene consecuencias sobre los hijos, también. Y dice el verso 30. Por tanto, este sigue siendo la palabra que llevó el profeta. Pero antes de pasar el 30, veamos el 29, cada palabra. Esa palabra, hollado, significa pisoteado, tratar con menosprecio. Es tremendo. ¿Cómo estarán ministrando muchos? Tratando con menosprecio lo que el Padre nos ha dado. Y dice, mis ofrendas que yo mandé, es tremendo. No fue el hombre. Fui yo que te puse como pastor, fui yo que te puse como apóstol, fui yo que te coloqué como evangelista, como maestro, fui yo que te posicioné. ¿Acaso fue el hombre? Fui yo que te entregué esta congregación, fui yo el que te entregué esta escuela, fui yo. Mis ofrendas que yo mandé. Mandé significa constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger, establecer, gobernar, imponer, dar, mandamiento, mandar, prescribir, recomendar. Entonces el Padre en este tiempo diría, ¿acaso no fui yo el que te ordené como pastor? ¿El que te ordené como ministro? ¿El que te di ese ministerio? ¿El que te di ese don? ¿Por qué has hollado tu don? ¿Por qué has tratado con menosprecio tu don? ¿Por qué has tratado con menosprecio la asignación, lo que te encomendé? Porque podemos decir, es que eso es para los pastores. No, para todo aquel que ha sido encomendado en un servicio al Abacados. Por eso le dije desde los niños, ¿qué se le encomendó a usted? Dejar un mensaje. Tuvo en poco dejar un mensaje. Pues sepa que eso fue una encomienda de parte de nuestro Abba.
¿Será que lo trató con menosprecio? ¿Será que también lo pisoteamos? Por eso le dijo, yo te mandé, yo te ordené, yo te delegué, yo te entregué, yo te envié a hacer algo. Y le dijo también, vamos a ir viendo qué significa cada palabra, porque es que tiene mucho significado. Le dice, engordando a tus hijos de lo principal de las ofrendas. Lo principal, lo primero. Primero en lugar, en tiempo o en rango. Eso quiere decir. También primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, primero o principio. ¿Qué está por encima del servicio a nuestro Abba? Primero en tiempo, lugar o rango. Ah, no, es que mi primer tiempo, vea, lo primero que tengo que salir a hacer es esto. ¿Qué está primero para nosotros? ¿El servicio a nuestro Abba? ¿O estamos engordando como Elí permitía que se engorden sus hijos? Es decir, primero los hijos. No importa, hijos, coman nomás. Después lo que quede para Yahvé. ¿Qué está primero? ¿Qué es lo principal? Y dice el verso 30, por tanto, aquí ya viene el juicio. Primero el padre recuerda y le dice, mira, todo esto has estado permitiendo. Por tanto, es decir, como cuando, esto me recuerda cuando estaba en las salas de audiencia en Ecuador y ya se declaraba el decreto del juez. Por tanto, le dice, Yahvé, el Elohei de Israel, o sea, en otras palabras, el profeta le dijo, este mensaje que yo traigo no es mío, no es porque yo lo escuché. Por tanto, dice Yahvé, el Elohei de Israel, o sea, esta palabra que viene para ti, lo envió el Padre, el Elohei de Israel. Porque muchos dicen, ah, no, eso habla de sus emociones, ah, no, es que lo dice. A veces tenemos en poco también la palabra del Padre. Y le dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Tremendo. El Padre le había dado una promesa. El Padre le había dado una palabra. La casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, siempre va a haber sacerdotes de tu descendencia. Mas ahora, ha dicho Yahvé, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidas en poco. Una palabra tomada a la ligera por muchos pastores para beneficio personal, para que traigan sus diezmos y sus ofrendas, pero que el Padre va a quebrantar toda palabra tenida en poco y tomada para beneficio personal, para engordarse ellos. Porque esto no es lo que está diciendo nuestro Abba. Él no está diciendo eso. Cuando Él dice, yo honraré a los que me honran, Él está diciendo, yo voy a honrar a los que primero tienen o me tienen a mí. A los que ofrecen su servicio de forma correcta para mí. A ellos yo voy a honrar. De eso estaba hablando el Padre. Ah, pero con estas palabras se han manipulado muchísimo en las congregaciones. Sí, pero hay algo. A los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué es eso? Serán tenidos en poco. ¿Qué es esa palabra poco? Dejar, descargar, despreciar, destruir, destituir, retirar. Tremendo. Muchos van a ser retirados de esos lugares que por años estuvieron. Muchos van a ser destituidos. Muchos van a ser destruidos porque han tenido en poco
el servicio a nuestro Abba, la forma correcta de servirle. Y le dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué es eso de que cortaré tu brazo? Oiga, es tremendo. Sí, quitar la fuerza, quitar la autoridad, pero también tiene que ver cortar, cercenar, rebanar, separar, destruir, consumir, acabar, apartar, cortar, derribar, desaparecer, dividir, exterminar, morir, perder, perecer. Lo que va a acontecer en este tiempo. Y yo les decía hace unos días, cuando vean esto, no digan es obra del diablo y se metió en esa congregación. No, señores, no va a ser obra del diablo. Es obra de nuestro Padre, juzgando lo que se ha estado haciendo dentro de los lugares donde su nombre es invocado. Porque es más fácil echarle la culpa al diablo y no reconocer lo que ha estado sucediendo. Y dice el verso 32, verás tu casa humillada, mientras Elohim colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Cómo es eso, ver la casa humillada? También significa estrecho, lugar apretado, problema, adversario, aflicción, angosto, angustia, angustiador, congoja, enemigo, tribulación. ¿Qué dijo el Abba en la oración en una tarde de ofrenda? Enviaré un viento destructor. Porque a veces se nos olvida los mensajes que el Padre nos da. Porque a veces se nos olvida lo que el Padre está hablando. Pero recordemos que empieza por nosotros, por los ministros que conocemos Torá, por los pastores que no conocen Torá. Sí, porque sí conocen la palabra. Y el Padre no tiene por inocente al culpable. Porque viene advirtiendo que se paren en los caminos y que miren cuál es la buena senda. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Puse atalayas, dice Jeremías. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Así están muchos, que se ha enviado el mensaje, pero no tomaremos, no escucharemos. Yo le decía a alguien hoy, cumpliste lo que tenías que hacer, no más. Yo creo que en el transcurso de esta semana he llamado a 10 pastores. He cumplido con lo que tenía que hacer. Ya no es mi responsabilidad y siento shalom. Y dice, será humillada, porque viene humillación, y no será el diablo. El varón de los tuyos, que yo no corte, de mi altar. ¿De dónde va a cortar? De donde se ofrece servicio, de donde se ministra. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Tremendo. Le estaba diciendo, mira, al que yo no corte, al que yo no divida, porque corte también significa división, separación, morir. Al que yo no lo corte, lo voy a dejar para que consuma tus ojos. ¿Y qué es esa palabra consumir en hebreo? Decaer, desfallecer, desmayar, destruir, desvanecer, marchitar, secar. Y llene tu alma de dolor. Es tremendo. Y a veces se nos enseñó solo del Padre Celestial que bendice, que bendice, que bendice. Se nos olvida enseñar del que corrige. Porque el juicio es para corrección. Y el Padre, antes de actuar, primero advierte.
nunca hace algo sin antes advertir. Escrito está que siempre advierte por sus siervos los profetas. Y como les digo que en este tiempo, aún los que no conocen Torá, el Padre me dijo, los estoy usando. Y todavía ellos están recibiendo del Padre y anunciando. Y he visto por ahí unos mensajes, alerta pastores. Esto es para los pastores. Pero dicen, no lo tomaremos. Y te será por señal, es tremendo. El Padre le está diciendo, te voy a dar evidencia porque eso lo vamos a ver. No es que solamente se va a quedar en palabra, va a ser evidencia. Le dice, te será por señal que esto acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un mismo día. Es tremendo lo que iba a pasar. Iba a haber evidencia. ¿Y en quién? En sus dos hijos. ¡Qué dolor! Para un padre que le llegue este mal a sus hijos por haber permitido en ellos todo este tipo de abuso contra el padre. Y le dicen un día, y yo buscaba día, la palabra, sí, es cierto que significa o quiere decir John, ¿sí? Pero también nos habla de año, plazo, tiempo, cumpleaños, horas, diariamente, edad, hoy, joven. Es tremendo. O sea que le estaba diciendo, morirán en un día. No le dio un plazo, no le dijo la fecha. O sea que podía de ser en el plazo que el Padre lo ha determinado, en el tiempo que él ya lo tiene establecido, en el cumpleaños, porque significa cumpleaños, en horas, o en un día, o en tal edad. Él llevó una palabra de juicio. Pero ¿sabe algo? En medio del juicio, el Padre ya tenía preparado algo. Yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eso es lo que el Padre en este tiempo está buscando. Personas fieles. ¿Y qué es un fiel? Yo levantaré. Yo voy a mantener. Aquel que permite ser criado como hijo por un padre. Alguien que esté firme. Alguien que permanece. Alguien genuino, certero. Eso es alguien fiel. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, no como le parece. Y lo edificaré casa firme. O sea, voy a edificar una casa fiel. En este tiempo, el Padre va a edificar casa de enseñadores fieles, porque muchos hay haciendo como les parece. Casa de profetas fieles, que hagan conforme al corazón del Padre y a la voluntad del Padre. El Padre va a levantar casas a donde se alabe su nombre con esos hijos fieles. Eso es lo que el Padre quiere, edificar casa firme. El Padre no quiere un montón de personas, 100, 80, a donde no se conoce cómo están. El Padre quiere edificar casa firme. Por eso es que siempre hablamos de casa. En esta casa siempre hablamos de casa. Y para tener una casa o para ser parte de esa casa, usted tiene que identificarse. Si usted quiere ser edificado, y les estoy hablando esto para los guardas del reino. Si usted quiere ser edificado, usted tiene que identificarse. ¿En qué casa quiere estar? Usted no puede estar en dos casas. Usted no puede, ¿sí? Usted no puede estar aquí y estar allá. Usted quiere crecer, usted quiere ser formado, usted quiere ser edificado como casa firme. Usted tiene que decidirse dónde quiere estar. Porque eso es lo que el Padre busca, edificar casas. El Padre no busca
que se abran congregaciones. El Padre primero busca tu casa como casa firme y la casa de cada uno de nosotros como casa firme. Porque es nuestro testimonio lo que va a ir a hablar a las demás personas. ¿Qué testimonio hablaba de los hijos de Elí? Pecado sexual, transgresores. Y no solo hablaba de ellos, hablaba de su padre, porque seguro decían, el sacerdote se los permite, el papá se los permite. Nuestro testimonio es el que va a hablar. Por eso necesitamos ser casa firme para el Padre. Necesitamos ser fieles a nuestro Abba, mantenernos, permanecer, ser genuinos. Y andará delante de mi ungido todos los días. Mire, y le dice, el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguna de las funciones sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Lo que va a acontecer muy pronto, porque va a venir mucha división dentro de las congregaciones y van a decir es el diablo, porque va a pasar el viento destructor, el ruach destructor, y muchos van a quedar así. El que haya quedado va a llegar a una casa firme a decir, te ruego, te suplico, te pido algo. Y le dice, una moneda de plata y un bocado de pan. ¿Saben por qué? Porque allí se va a cumplir la palabra que dice Amós, el profeta Amós. He aquí vienen días, dice Yahvé, el Adón, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Para que se cumpla lo que está escrito en la Torá, Deuteronomio 8:3, que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. ¿Por qué hace referencia al agua? ¿Por qué? Porque Jeremías dice que 2 males ha hecho su pueblo. Me dejaron a mí, dice Yahvé, manantial de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. El Padre va a hacer volver a su pueblo. El Padre es el que se va a encargar de enviar, de llevar, de traer a aquellas personas que van a decir, te ruego, agrégame alguna función sacerdotal para que yo pueda comer un bocado de pan. Yo quiero estar aquí para escuchar la palabra. Yo quiero recibir una palabra. Yo quiero ser instruido. Eso va a llegar. Cuando venga el juicio de Yahvé, cuando la balanza pase y seamos pesados y el Padre nos diga, has sido pesado, pero no he encontrado el peso que necesitaba. Has sido hallado falto, te faltó peso. Ministrar al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, no es como ministrar al Dios de los cristianos. Sí, pasé por un cristianismo y fue necesario. Y eso es lo que la Torá nos viene a alumbrar y a mostrar todo lo que allí se permite y cómo ofrecíamos ofrenda al Padre. Cómo ministrábamos al Padre. Eso es lo que hace la Torá. Es lámpara que nos alumbra y nos hace ver lo mal que estábamos o lo mal que estamos. ¿Para qué? No para hacernos quedar en vergüenza, sino para que corrijamos. En vergüenza queda aquel que no se arrepiente. En vergüenza queda aquel que no quiere corregir. Pero usted y yo en este día ya hemos escuchado
la palabra. Y todos los que estamos ministrando, desde el lugar a donde el Padre te ha colocado a ministrar, que en este día reflexionemos en la palabra, y si no estamos siendo agradables al Padre, si hay algo que todavía esté en nosotros que no esté conforme a lo que el Padre está pidiéndonos, es mejor que digamos: Padre, voy a santificarme delante de ti. No me voy a presentar así. Voy a santificarme primero. Porque hoy hemos visto qué es lo que el Padre está pidiendo. Qué es lo que el Padre a cada uno de nosotros nos está exigiendo. Podemos decir: no tratemos con menosprecio la forma de ministrar a nuestro Abba, la forma de ofrecer nuestro servicio al Padre. Todo lo que hacemos para Él es un servicio para nuestro Abba Kadosh. Y Él es el que nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Que esta enseñanza nos haya hablado a usted y a mí.